Hola, hola niños, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva clase en esta semana. Espero que esta semana hayan estado muy bien, espero que Dios les esté bendiciendo grandemente. Les damos la bienvenida a nuestra Iglesia Bautista Reformada Farro de Gracia. Es un grato placer para nosotros que ustedes puedan ver estos videos para permitirnos a todos crecer más espiritualmente y aprender más de la palabra del Señor. Vamos a orar para poner en este día esta clase que vamos a ver en el día de hoy. Oramos como ya lo hemos aprendido. En este día, Padre de la gloria, damos primeramente gracias a ti, damos la gloria y la honra porque solo tú, Padre amado, eres el único que puede sostenernos, Dios, que nos puede ayudar a cada cosa que nosotros hacemos, Dios, porque tú nos vas siempre iluminando el camino de las cosas que debemos hacer. Por eso damos muchas gracias a ti, damos la gloria y la honra, te glorificamos en este día. Permite que cada día, Dios, podamos crecer más espiritualmente. Perdónanos porque sabemos que no somos perfectos, mas tus misericordia siempre está con nosotros, Dios. Por eso en este día damos la gloria y la honra a ti. Te bendecimos, Dios, y te pido que seas quedándote en esta clase, Dios, para poderte glorificar y para poder honrarte, Dios. Te damos muchas gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, entonces, recuerden que la clase anterior habíamos visto de que Pablo había tenido una tempestad cuando iba a llegar a Malta. Allí estuvo con unos nativos. A pesar de eso, vemos la mano de Dios siempre sobre Pablo, cómo le ayudaba y cómo lo guiaba a los lugares donde él se debía presentar. Asimismo, como una serpiente se le había subido por el brazo, mas no le había hecho nada, como los nativos de allí de Malta le habían ayudado y le habían socorrido del frío que él había sentido. También asumimos que ellos tenían hambre. Entonces vemos siempre la mano de Dios cómo ha estado con Pablo, y asimismo también vemos nosotros todos los días cómo él está con nosotros. Vemos también que ya había llegado a Roma, y sobre este tema es que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que él fue a hacer a Roma? ¿Qué sucedió allí? Y cómo Dios siempre fue obrando en su vida. Y todo con el propósito de que él fuera y llevara el evangelio por medio de sus viajes misioneros que hizo. Entonces, el tema de hoy es muy bonito, se llama el ministerio de Pablo en Roma. Vamos a aprender qué fue lo que hizo Pablo cuando llegó a Roma, con quién se reunió y qué fue lo que le habló al pueblo de Roma. Por favor, vamos a dirigirnos entonces a Hechos 28, del 17 al 31. Comenzamos entonces a leer a partir de este momento. Dice: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. ¿En qué situación llegó Pablo? ¿Bajo qué condiciones? Bajo las condiciones de un encarcelado, es decir, que él iba a ser llevado preso y venía. Aquí vemos que desde Jerusalén le traían preso los romanos, mas él les está preguntando a ellos: ¿por qué motivo me están apresando cuando yo no estoy atentando contra las costumbres que ustedes tienen ni las costumbres de nuestros padres? Eso es lo que le pregunta Pablo a los principales judíos que estaban allí resididos en Roma. Dice en el 18, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Es decir, él no era culpable de nada, él era justo, él no había hecho nada malo. Pero en el versículo 19 dice: pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César. Ese era el motivo por el que Pablo había llegado a Roma, primeramente para predicar el evangelio, porque vemos que a cada momento, a cada lugar donde Pablo se dirigía, él siempre iba predicando la palabra del Señor, mas él venía a apelar a César porque su situación era de que le habían tomado preso a causa de predicar el evangelio de nuestro Dios. Dice: no porque tenga de qué acusar a mi nación. O sea, esto es a lo que él no venía a acusar a la nación cuando se dirigió a apelar al César. Dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena, es decir, para venir a predicar el evangelio de nuestro Dios. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni
ni he venido alguno de los hermanos, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Esto es lo que le contestan ellos. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, o sea, lo que piensa Pablo, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Vemos que siempre ha habido en todos los tiempos, hoy también vemos, no en nuestro país, pero lo vemos en otros lugares, cómo sigue habiendo persecución contra los cristianos y cómo les siguen matando. Entonces vemos que siempre a Dios, porque mismo nuestro Dios no lo dice en las Escrituras. En las Sagradas Escrituras nos dice que a causa del Evangelio, nosotros tenemos que sufrir por el Evangelio, así como Cristo sufrió también cuando vino a este mundo. Dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, es decir, donde estaba residiendo Pablo, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Es decir, que a pesar de las adversidades, esto es muy bonito, él siempre les predicaba la palabra del Señor. Dice: desde la mañana hasta la tarde, es decir, todo el día estaba hablándoles y hablándoles y hablándoles del mensaje de salvación. Esto es muy lindo. Dice: persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Tengamos en cuenta que la venida de nuestro Dios y el Salvador que iba a venir para nosotros fue anunciado desde antes en el Antiguo Testamento, y todo viene siendo una línea hasta el Nuevo Testamento, que ya nos relata cómo se cumplió lo que habían dicho los profetas del Antiguo y cómo iba a venir el Cordero, el Salvador del mundo. Entonces por eso también se menciona la ley de Moisés. Dice: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ellos estaban ciegos espiritualmente, ellos no sabían que les estaban trayendo la palabra de vida. Eso era lo que a eso hace referencia este versículo. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, que tengamos en cuenta que cuando una persona no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere escuchar el Evangelio, Dios endurece más su corazón para que no entienda el mensaje de salvación. Por eso es que nosotros siempre debemos tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Dice: entonces, seguimos. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios. Tengamos presente que el mensaje de salvación es para todos, no es solo para los judíos, es para nosotros los gentiles, para los judíos y para todo el mundo. Todo aquel que a él venga puede ser salvo. Ahora, dice, entonces seguimos. Dice: entonces, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Ellos en cierta manera eran muy egoístas. ¿Por qué? Porque ellos eran muy celosos, porque pensaban que la salvación que Dios les había dado era solo para ellos, no para los gentiles. Mas por eso, por medio Dios le iluminó a Pablo, o le guió, para que fuera y predicara y hiciera estos viajes misioneros que hizo Pablo por muchos continentes. Recuerde que ellos estuvieron en varios continentes, llegaron hasta Malta, que viene siendo una parte de abajo de Italia, llegaron a Roma, venían del Medio Oriente. Entonces ellos estuvieron en varios continentes, y todo esto él lo hizo para ir a predicar el mensaje de salvación tanto a judíos como a gentiles, como a todas las personas que a él vinieran y tuvieran sus oídos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, es decir, una casa arrendada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento,
Es decir, que Pablo duró allí 2 años predicando la palabra del Señor y recibiendo a todas las personas que querían escuchar el mensaje de salvación. Esto es muy hermoso, porque allí, por medio de él, llegó mucha gente al arrepentimiento. Muchos gentiles, muchos judíos y muchas personas escucharon la palabra del Señor. Por eso, mi reflexión para el día de hoy es: predicamos el Evangelio como Cristo nos dio testimonio, así como Cristo vino a predicar el mensaje de salvación, también se lo dio a Pablo, se lo dio a los discípulos, a todos estos gran hombres y gran predicadores que tenemos nosotros acá, como nos los enseñan las Sagradas Escrituras. Nosotros también somos así. Esa es mi reflexión para ustedes en el día de hoy. Verdaderamente predicamos y sufrimos por el Evangelio, así como Dios nos lo manda y así como Dios lo hizo también, como Pablo fue acusado, tuvo frío, fue golpeado y demás. Esto lo hizo Pablo, y ¿por qué no lo hacemos nosotros cuando nuestro deber como cristianos es predicar el mensaje de salvación? Esa es mi reflexión para ustedes en el día de hoy. ¿Verdaderamente lo estamos haciendo si predicamos el mensaje de salvación, o sencillamente callamos y somos unos cristianos incógnitos, que nadie sabe de nuestra salvación, de lo que nosotros profesamos en nuestra religión? Entonces esa es mi reflexión para ustedes en el día de hoy. Y asimismo nuestro versículo de memoria es Hechos 28:28, que dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Es decir, que muchos de ellos iban a creer. Entonces, por favor, tengan presente este versículo de memoria. Se los estaremos preguntando el domingo en nuestra clase dominical. Espero que ustedes estén muy bien, que Dios les siga bendiciendo a ustedes y a sus familias. Nos vemos el domingo para compartir esta clase, para que aprendamos más de la palabra del Señor. No siendo más, un abrazo fuerte y que el Señor les bendiga, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, niños.